Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bueno, hoy con un nuevo capítulo vamos a charlar acerca de la Iglesia, en este caso de la Iglesia Católica, sobre si es verdadera o falsa, si es la Iglesia de Jesucristo. Es muy probable que este video lo vean hermanos cristianos de otras denominaciones y que lo vean también mis hermanos católicos. Yo siempre trato de hablarles a aquellos cristianos que no forman parte de la Iglesia Católica, pero no por una cuestión que vaya a tratar de chocar contra lo que ellos creen, sino tratando de, con un gesto de amor, de misericordia, llevarles la verdad. O sea, el único objetivo de todos estos videos es predicarles la verdad. Todos sabemos que bueno, Jesucristo nos mandó a anunciar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y lo dice en Marcos 16:15 muy clarito. Aquellos que lo acepten, que se conviertan, que los escuchen, se salvarán. Y el que no, se condenará. ¿Con esto qué estoy diciendo? ¿Que el que no escuche este mensaje se va a condenar? No. Digo, trato de traerles ese evangelio que Jesucristo tanto hizo hincapié. Hoy, tomando un texto no canónico, pero que no por eso es de poca importancia, se llama la Didaché, la Didaché es un texto que ahí vamos a leer su procedencia, lo voy a ir leyendo como para que podamos saber de lo que estoy hablando. Dice, esta es una obra de los más antiguos documentos cristianos no canónicos, lo que te contaba recién, y es fundamental para la comprensión de cómo los primeros cristianos ofrecían culto a Dios. Se estima que esta obra fue escrita entre los años 65 y 80 después de Cristo, o sea que es hacia el siglo I, 30 años, 35 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no conociéndose el nombre de su autor. Yo voy a tratar de resumir, ¿no? Este escrito es rechazado por algunos y considerado entre los reconocidos por otros. O sea, hay personas que lo rechazan y personas que no. No obstante, en un texto atribuido a San Atanasio, padre de la Iglesia, parte de la patrística de la Iglesia primitiva, obispo de Alejandría, se aconseja como libro muy útil para la instrucción de los catecúmenos. O sea, San Atanasio lo aconsejaba como un libro muy útil. La Didaché ha sido un texto exhaustivamente estudiado desde su redescubrimiento. Consta de 16 capítulos que se dividen claramente en 3 partes. La primera ofrece una serie de instrucciones morales y abarca los 6 primeros capítulos. La segunda parte, del capítulo 7 al 10, que contiene instrucciones litúrgicas, y la tercera parte expone instrucciones disciplinares. El último capítulo es una invitación a la vigilante espera de la segunda venida del Señor, o lo que todos llamamos la parusía. La Didaché es el primer texto cristiano no canónico que incluye el Padre Nuestro. Asimismo, contiene las preces eucarísticas más antiguas que poseemos. En el capítulo 4 se refiere a la confesión de los pecados, de las culpas, y en el capítulo 14 habla de penitencia sacramental, o sea, de la confesión de los pecados ya como un sacramento necesario antes de recibir la Eucaristía. A ver, esto es el prólogo de la Didaché. Ahora vamos a empezar con la Didaché concretamente. ¿Por qué yo te traigo este artículo?
Ya te lo dije recién, es un escrito no canónico que es considerado como el catecismo, como la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué te lo traigo? Porque esto que vamos a ir leyendo confirma toda la doctrina o parte de la doctrina que está siempre en choque con todas las etnias, religiones o sectas que no aceptan la enseñanza de la Iglesia Católica. O sea, ¿qué confirma la Didaché? Este artículo, este texto cristiano no canónico del siglo I. ¿Qué confirma? Que lo que la Iglesia Católica enseña hoy, ya se enseñaba por los apóstoles en el tiempo de Jesucristo. Vamos a hablar del purgatorio, vamos a hablar de la confesión de los pecados, vamos a hablar de la Eucaristía, vamos a hablar del domingo, vamos a hablar del bautismo, o sea, vamos a hablar mucho. Todo lo vamos a hacer muy rápido y resumido por cuestiones de tiempo. De cualquier manera, yo abajo de este video aquí en YouTube te dejo toda la Didaché, o sea, todos los capítulos de la Didaché para que vos los puedas leer en tu casa con detenimiento y ver si tienen algo que ver con tu doctrina o no. Lo que quiero que tengas en cuenta que esto no es un invento de la Iglesia Católica que lo trajo, lo rescató, lo puso acá como para decir, bueno, confirmamos. No, es un texto, como decíamos recién, que se encontró el códice, se encontró esos papiros antiguos y comprueban esta doctrina. Vamos a meternos de lleno. Primera parte, capítulo 1. Va a hablar de que existe dos caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. Cielo, infierno. He aquí el camino de la vida. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado. Primer mandamiento. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que hicieran contigo. O sea, lo mismo que enseñó Jesucristo, este catecismo lo enseñaba. He aquí la doctrina contenida en estas palabras. Bendecid a los que os maldicen, rogad por vuestros enemigos, ayunad para los que os persiguen. Si amáis a los que os aman, ¿qué gratitud merecéis? Lo mismo hacen los paganos. Al contrario, amad a los que os odian y no tendréis enemigos. Esto, si vas a Mateo 5, versículo 42, vas a encontrar lo mismo. Es lo que dijo Jesús, es lo que enseñaban los apóstoles. Debes dar a cualquiera que te pide y no reclamar nada, puesto que el Padre quiere que los bienes recibidos de su propia gracia, o sea, tus bienes, los que consideras tuyos, sean distribuidos entre todos. Ahora viene la doctrina del purgatorio. Yo te hago algo muy chiquitito, vos lo podés leer todo. Dice, aquel que acepte alguna cosa sin necesitarlo, o sea, si yo estoy económicamente bien, supongamos que tengo todo lo necesario y alguien me ofreciera algo pensando que yo lo necesito, si yo lo acepto sin decir que no lo necesito y lo acepto por conveniencia, con un interés, dice, dará cuenta esa persona, o sea, Franco, dará cuenta de lo que ha recibido y del uso que ha hecho de la limosna, porque eso se considera como limosna. Encarcelado, la Iglesia Católica enseña esto, el purgatorio es una cárcel, un estado en el que vamos a pagar nuestras culpas, vamos a purificarnos, una cárcel. Le pusimos como nombre purgatorio, vos le podés poner el que quiera, te gusta ponerle cárcel, bienvenido, le pones cárcel. Acá lo dice así, encarcelado sufrirá interrogatorio por sus actos. O sea, por todos tus actos vos vas a estar encarcelado después de muerto y vas a sufrir interrogatorio. Y no será liberado hasta que haya pagado el último céntimo. Hasta que no hayas pagado el último centavo no vas a ser liberado. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña esto. Si vos te morís teniendo cosas en tus obras, en tus actos,
que no fueron conformes a la ley moral, a la ley de Dios, al amor, conformes al amor, vas al purgatorio. ¿A qué? A pagar hasta el último centavo. El purgatorio es un lugar de purificación que se le llama cárcel porque uno está encerrado, porque uno no es libre y porque uno tiene que rendir cuentas a Dios. La doctrina de las demás religiones, te diría de la mayoría de las religiones, enseña ¿qué cosa? Que la persona una vez que muere, al cielo directo. Ya está, yo acepté a Jesucristo, ya soy salvo. Bueno, la Iglesia Católica enseña que eso no es así y ya lo vemos en este texto, que no es canónico, o sea que no es aprobado por la Iglesia como palabra de Dios, pero que lo podemos tomar porque era una enseñanza, es un texto que tiene más de 2000 años y que muestra que lo que se enseña ahora se enseñaba ya. Esto con respecto al purgatorio. Capítulo 2. He aquí el segundo precepto de la doctrina: no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería, todo lo que enseña la Iglesia Católica. Y acá viene lo importante: no harás abortar. ¿Escuchaste? No harás abortar a la criatura engendrada en la orgía, y después de nacida no la harás morir. O sea, no al aborto. Esto ya se enseñaba hace 2000 años. ¿Por qué la Iglesia Católica se pronuncia en contra del aborto? ¿Por qué se pronuncia a favor de la vida? Porque esto es desde siempre. Es desde siempre. El derecho a la vida. Ya lo enseñaban los apóstoles. Lo estás escuchando. No harás abortar a la criatura engendrada en la orgía. ¿Qué es la orgía? Es el descontrol, una noche de descontrol de persona sexual y quedó embarazada. Entonces, pero yo no quería quedar embarazada. Bueno, ¿qué dice? No la harás abortar. No vas a abortar por haber quedado embarazada. Y después de nacida no la harás morir. Otro mandamiento, entre muchos que hay, yo voy haciendo alusión a alguno: no prestes atención a lo que se diga de tu prójimo. Contra el adulterio, lo que enseña la Iglesia Católica, lo tocábamos el otro día en el video sobre la homosexualidad. Hijo mío, dice, no te dejes inducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación. La fornicación. Evita las palabras deshonestas y las miradas provocativas, puesto que de ambos proceden los adulterios. Sigue, yo no lo voy a leer. La doctrina de los santos. La mayoría de las iglesias separadas de la Iglesia Católica enseñan que no a los santos no existen, los santos no, los santos. Ya los apóstoles hablaban de los santos, de la santidad, de aquellas personas como Pablo, lo podés buscar en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Efesios capítulo 1, versículo 1 y demás. Pablo habla de los santos, de aquellas personas que perseveran en esta vida de la fe, se caen, pecan, pero se levantan y siguen y perseveran en el amor, perseveran en Cristo. Estas personas que perseveramos en Cristo, y me incluyo, que trato todos los días de perseverar en Cristo, son consideradas santos, ya acá. ¿Por qué? Porque no solo aceptaron a Cristo, sino que perseveran en el amor. Esos son considerados santos y lo vamos a escuchar. Dice, busca constantemente la compañía de los santos para que seas reconfortado con sus consejos. O sea que en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de los apóstoles, sí existen los santos. Sí existen los santos. No vuelvas la espalda al indigente, reparte lo que tienes con tu hermano y no digas que lo tuyo te pertenece. Porque si las cosas inmortales son comunes, ¿con cuánta mayor razón deberá serlo lo perecedero? O sea, si lo inmortal es común, si el cielo es común, si el purgatorio es común, ¿cuánto más deberá ser las cosas materiales lo que tenés? Si uno cayera en la cuenta de esto, y no existirían personas pobres, no existirían personas con hambre.
No existirían. ¿Por qué? Porque lo mío no sería solo mío, sería de todos. Yo hoy te comparto, te doy, necesitas, tomá. No, acá está la cuestión de que lo mío es mío y me pertenece. Esa es la ley lamentable del ser humano de hoy. Pero ya la Iglesia enseña lo mismo, ¿no? No vuelva la espalda al indigente. Sobre la confesión de los pecados, que la mayoría de las iglesias separadas dice que que no existe. Bueno, ¿qué dice la Didaché, este texto del siglo I? Confesarás tus faltas a la iglesia y te guardarás de ir a la oración con mala conciencia. Tal es el camino de la vida. O sea que el camino que conduce a la vida es este, en el que yo caigo en la cuenta que soy pecador y voy y le confieso mis faltas a la iglesia. A la iglesia. En este momento habla hasta ahí. Al final va a decir otra cosa. El capítulo 5 habla del camino del pecado, el camino que conduce a la muerte. Yo no te lo voy a leer, lo podés leer vos. Es todo lo que conduce a la muerte. En el mismo capítulo 5 vuelve a hacer alusión a la gente que mata niños, que aborta, los que están a favor del aborto, los que están a favor, los que se proclaman a favor de esta decisión del aborto. Dice, los asesinos de niños, los corruptores de la obra de Dios. O sea que si un niño está concebido en el vientre de su madre, esto es obra de Dios. Aunque no lo entiendas, aunque te cueste, aunque digas pero es fruto de una violación, como hacen la mayoría de los proaborto. ¿Qué dice la Didaché? Lo mismo que enseña la Iglesia hoy. Los asesinos de niños, los corruptores de la obra de Dios, o sea, los que van en contra de la obra de Dios, que desvían al pobre, oprimen al afligido, que son los defensores del rico y los jueces inicuos del pobre, en una palabra, son hombres capaces de toda maldad. Hijos míos, alejaos de estos. O sea, estos que van a favor de la muerte, la Didaché, este texto dice, aléjense de esa gente. Contra los herejes, ¿qué son los herejes? Los falsos profetas, estas sectas, religiones que le meten a la gente doctrinas distintas a lo que estamos escuchando. O sea, los que dicen la confesión de pecado no existe, la Eucaristía es una mentira de la Iglesia Católica, no es en verdad el cuerpo de Cristo, el bautismo de niños no existe, el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús y no como lo enseña la Iglesia Católica. Bueno, vamos viendo que este artículo, que es muy cortito porque es un catecismo, se considera un catecismo, está hablando todo a favor de la Iglesia Católica. Capítulo 6 dice, tengan cuidado que nadie pueda alejarlos del camino de la doctrina. O sea que hay una doctrina, hay una enseñanza. Porque tales enseñanzas no serían agradables a Dios. O sea, cualquier persona que te venga a enseñar una doctrina distinta a esta que estás escuchando, o sea, si alguien viene y te dice, está bien matar a un niño en el vientre de su madre, ¿qué dice? Esa doctrina no es agradable a Dios, no lo escuches. Vamos a saltar, quiero ir rápido. Capítulo 7, sobre el bautismo. En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarlo. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva. Y ahí dice cómo va a bautizar. En el nombre de Jesús, como dicen por ejemplo los hermanos pentecostales. Esta mañana estaba dialogando con un hermano pentecostal. Y él me decía, no, porque el bautismo en el nombre de Jesús. Y escuchen lo que dice ya, lo que enseña este texto hace 2000 años. Lo mismo que proclama la Iglesia Católica. Bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de la Santísima Trinidad. Y sigue la recomendación, si no pudiera ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. O sea que el agua, como dicen muchos, que si no es en un río, que si no lo metes adentro, no es válido. Ya la Didaché, este texto cristiano,
dice todo lo contrario. Puede servirte agua fría, si no tenés agua fría, puede servirte agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, o sea, ni el agua viva, ni el agua fría, ni el agua caliente, escuchá lo que enseña. Echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Eso. Hace eso. Eso, lo que enseña esta doctrina, este artículo que se encontró y se comprobó, se hizo el estudio de carbono y se comprobó que tiene todos estos años de antigüedad, ya esta doctrina es la misma que enseña la Iglesia Católica hoy, 2000 años después. Voy a dejar el capítulo 8, voy a pasar al capítulo 9. Escuchá lo que dice el capítulo 9. En lo concerniente a la Eucaristía, o sea que la Eucaristía existía ya hace 2000 años atrás, sí, existe hoy, lo enseña la Iglesia Católica, ya lo enseñaban los apóstoles. En lo concerniente a la Eucaristía, dad gracias de esta manera. Al tomar la copa, decid, te damos gracias, oh Padre nuestro. O sea, yo te lo voy a dejar como tarea para vos, no te voy a contar todo, como para que vos puedas entrar en conocimiento de esto. Cuando empiezan a hablar en el capítulo 9 acerca de la Eucaristía, si sos de otra etnia religiosa, de alguna secta o lo que sea, pero fuiste católico y te acordás de cómo era una misa católica, o mejor dicho, si sos católico y vas a misa y te acordás de las palabras que pronuncia el sacerdote y de cómo se proclama el sacerdote cuando consagra el cuerpo y la sangre de Jesucristo en ese poco de pan y en ese poquito de vino, vas a ver qué es esto. Todo lo que dice el capítulo 9 es lo que se hace hoy, 2000 años después, en una misa católica. O sea que la Eucaristía existe. ¿Qué iglesia es la única que sigue celebrando esto, ¿no? Que sigue consagrando el cuerpo de Jesucristo que se llama Eucaristía? La Iglesia Católica, la única, no hay otras. El resto son la Santa, vamos a representar la Santa Cena, y representan la Santa Cena, pero una vez al año, nada que ver. Capítulo 10, no lo voy a tocar, lo tocás vos. Capítulo 11, vuelvo, contra los falsos profetas. Si alguien viniese de fuera para enseñaros todo esto, lo reciben. O sea, si viene con esta doctrina que yo te estoy enseñando, lo recibís. Pero si resultare ser un doctor extraviado, que os dé otra enseñanza para destruir vuestra fe, no le oigáis. Dice, o sea, si viene una persona enseñándoles esto, la Eucaristía, la confesión de los pecados, no al aborto, el bautismo se hace de esta manera, si le enseñan esto, recibidlo. Si vienen a enseñarle otra cosa, el bautismo es en el nombre de Jesús, no hay que bautizar a los niños, hay que bautizar solo metido en un río, sumergiéndolo. Si le vienen a enseñar esas mentiras, lo dice clarito, este texto de hace 2000 años, no lo escuches. Recibid en el nombre del Señor a los apóstoles que os visitaren. Al salir el apóstol, debéis proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirija. Si pide dinero, es un falso profeta. ¿Qué te quiero decir con esto? La mayoría de las iglesias protestantes, más de todo las iglesias evangélicas, piden dinero. Y piden dinero. El diezmo, lo conocemos todo. Escuchad lo que dice. Al profeta que hablare por el Espíritu, que esto también es de las iglesias evangélicas, no le juzgaréis ni lo examinaréis, porque todo pecado será perdonado, menos este. Los evangélicos se llenan la boca diciendo, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me revela la palabra, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Dice, al profeta que hablare por el Espíritu, le va a ser perdonado todo, menos esto. Todos los que hablan por el Espíritu no son profetas. Solo lo son los que siguen el ejemplo del Señor. Lo mismo que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? No es decir yo soy de Cristo, sino es hacer la voluntad de Dios. Vivir el ejemplo en la vida propia, en la vida de todos los días. Hay una persona que necesita, voy a su encuentro. Hay que ayudar, estoy. Hay que hacer el bien, estoy. Hay que pedir perdón, pido perdón. Hay que agachar la cabeza y decir, me equivoqué. Tengo que perdonar a un hermano, lo perdono.
y 1.000 millones de cosas más que son en función a las obras de caridad y de misericordia que nos debemos todos los unos a los otros. Dice, todos los que hablan por el Espíritu, los que se llenan la boca diciendo el Espíritu dijo, el Señor dice, y dijo, y me dijo, y dice, todos esos no son profetas. Lo dice clarito, solo son profetas los que siguen el ejemplo del Señor, o sea, los que cumplen con la palabra dada. Por su conducta, o sea, por sus obras, podéis distinguir al verdadero del falso profeta. El profeta que enseñare la verdad, pero no hiciere lo que enseñare, es un falso profeta. O sea, el que habla con la boquita de lo que hay que hacer, pero no lo ejerce con su vida, con sus actos, es un falso profeta. Y acá viene lo del diezmo. Si alguien, hablando por el Espíritu, esto que te está diciendo, el Espíritu dice, el Espíritu dijo, y se llenan la boca de profecías y profecías. Si alguien, hablando por el Espíritu, os pidiere dinero u otra cosa, no le hagáis caso. Pero si aconseja que ese dinero, tu dinero, se los dé a los pobres, no le juzguéis, porque ahí no hay pecado. Capítulo 12. Si el que viniere a vosotros fuere un pobre viajero, o sea, un peregrino, socorredle. Pero no debe quedarse en vuestra casa más de 2 o 3 días, pues si no es un vivo. Si quisiere permanecer entre vosotros como artista, que trabaje para comer. Si no tuviese oficio ninguno, procurar ser, según vuestra prudencia, a que no quede entre vosotros ningún cristiano ocioso. O sea, que no haya ninguno que no quiera laburar, que no quiera poner el hombrito. Si no quisiera hacer esto, es un negociante del cristianismo. Escuchá lo que dicen los apóstoles en este texto. Si no quisiere laburar, no quisiere trabajar, no quisiera hacer nada, es un negociante del cristianismo del cual os alejaréis. Alejate. ¿Cuántos vemos hoy que son negociantes del cristianismo? Acá habla de los sacerdotes, por ejemplo. El verdadero profeta que quisiere fijar su residencia entre vosotros es digno del sustento. O sea, porque un doctor verdadero es también un artista y por tanto digno de su alimento. Alimento. Tomarás tus primicias de la era y el lagar, de los bueyes y de las cabras, y se los darás a los profetas, porque ellos son vuestros grandes sacerdotes. O sea, en la iglesia verdadera de Jesucristo, ya hace 2000 años, existían los sacerdotes. Cosa que todas las iglesias o etnias separadas lamentablemente dicen que no existe más, que el sacerdote no es necesario. Por eso ellos tienen pastores. Esto, si vos sos de otra etnia religiosa y estás escuchando este video, presta atención, porque lo que enseña la Iglesia Católica se cumple acá en este texto. Capítulo 14, y ya casi al final, quedan 2 capítulos. Va a hablar de la Eucaristía y la confesión de pecados. Yo te voy a leer 2 renglones, solo 2 renglones. Cuando se reúnan, voy a hablar en lenguaje castellano actual, cuando se reúnan en el domingo del Señor, o sea que el día del Señor es el domingo, las iglesias separadas dicen que el día del Señor es el sábado. Se quedaron con la antigua ley, la antigua alianza. O sea, el día del precepto del Señor, el día de descanso es el sábado. La Iglesia Católica dice, no, el día del Señor es el domingo y hay fundamento bíblico. Bueno, aparte del fundamento bíblico, si tomamos la Didaché, este texto antiguo, nos encontramos con esto. Dice, cuando se reúnan en el domingo del Señor, partid el pan y para que el sacrificio sea puro, o sea que sí existe un sacrificio como lo enseña la Iglesia Católica, sí se usa pan como lo enseña la Iglesia Católica, sí existe la Eucaristía, que es lo que leímos antes, que sería esto, dice, dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. O sea que antes de ir a la Eucaristía, primero hay que confesar vuestros pecados. Cosa que la mayoría de las, te diría todas, las religiones fuera de la Iglesia Católica dicen que la confesión de los pecados es un invento, que no existe, que no hace falta confesarlo con un sacerdote. Bueno, antes leímos que había que confesarlo con la Iglesia, ahora dice, antes de ir a recibir el pan, la comida, el alimento, ese sacrificio, hay que confesar los pecados. Leo solo eso, vos vas a leer lo demás. Capítulo 15. Sobre obispos y diáconos, o sea, en la Iglesia de Jesucristo, ya en este texto de 2000 años, se habla de los obispos y de los diáconos. ¿Cuál es la única iglesia que tiene obispos y diáconos? La católica.
El resto no tiene. Para el cargo de obispos, dice, y diáconos del Señor, elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces y probados, porque también hacen el oficio de profetas y doctores. Vos vas a leer el resto. Capítulo 16 y final. Reunidos a menudo para buscar lo que convenga a vuestras almas, porque de nada os servirá el tiempo que habéis profesado la fe, si no fuereis hallados perfectos el último día. Porque en los últimos tiempos abundarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se transformarán en lobos, y el amor se cambiará en odio. Va a seguir hablando. ¿Sobre qué? Sobre la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es esto, ¿no? Lo que está pasando desde el año 1520 hacia la fecha. ¿Qué cosa? Personas que eran de la Iglesia Católica se van en busca de estas nuevas religiones, de esta nueva fe, de esta nueva forma de fe, a estas personas que van disfrazándose, como lo dice acá, de ovejas, pero que en realidad son lobos, son falsos profetas, falsos apóstoles, que vienen enseñando doctrinas que no son la doctrina de Jesucristo. Y forman iglesias, y hay más de 30.000 iglesias. Este texto, al igual que la Biblia, podés encontrar en la primera carta del apóstol San Juan, en capítulo 2, versículo 18, la segunda carta a los tesalonicenses, todo sobre los falsos profetas. La carta a los romanos, se cansa Pablo de hablar sobre la apostasía, Juan de hablar sobre la apostasía, Pedro en su carta de hablar sobre la apostasía. ¿Por qué la apostasía? Porque van a venir estos falsos profetas, y de hecho ya existen, que vienen enseñando doctrinas falsas con el único interés del negocio, de lo monetario, y punto. Y va a terminar hablando este texto de lo que conocemos todos, que es la parusía. El Señor vendrá con todos sus santos. Otra vez, los santos. ¿Los santos existen dentro de la iglesia? Sí. ¿Cuál es la única iglesia que tiene santos? La Iglesia Católica. Lo enseña desde hace 2000 años, lo profesa hoy, y este texto comprueba que el Señor vendrá con todos sus santos. Entonces el mundo verá al Señor viniendo en las nubes desde el cielo. Si bien no es palabra de Dios, porque esto es un texto no canónico, si lo ponemos en comparación con la Biblia, es la misma doctrina. La Didaché, la traducción que usan todos, es la doctrina de los apóstoles. Un texto cristiano no canónico que data del año 65 después de Cristo, que demuestra una vez más que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, la única iglesia que enseña la sana doctrina. Si estás en otra, venite, te esperamos. Y no es una cuestión económica. Acá no te vamos a pedir ni el diezmo, ni que des tu plata. No, acá te vamos a pedir que pongas tu corazón. Que vengas a permanecer, a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo podés encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Cristo la cabeza, la iglesia, nosotros su cuerpo. ¿Puede un miembro de un cuerpo, o sea, tu dedo, si te lo arrancás, puede vivir fuera de tu cuerpo? No, se muere. Pablo lo va a explicar a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 en adelante, léelo. Somos un solo cuerpo. Ahora, si vos formás parte de una iglesia evangélica, no estás formando parte de la iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, que es un solo cuerpo con Jesucristo, que enseña esta misma doctrina. Por eso, estás en otra iglesia, dejad todo de lado, los rencores, los odios, lo que te enseñaron, lo que te dijeron. ¿Querés informarte más? Escribime por privado. ¿Tenés dudas? Escribime. ¿Tenés preguntas? Escribilas. ¿Querés evacuarla? Nos juntamos. Si no nos podemos juntar porque estamos lejos, te las contesto. Te paso mi teléfono, me pasás tu teléfono, hablamos. La idea es que formes parte de esta doctrina, que es la doctrina verdadera. Si te metieron un chip en la cabecita contra la Iglesia Católica, tengo todas las respuestas que enseña el magisterio de la Iglesia Católica para comprobarte que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica, única iglesia, santa.
católica y apostólica. Iglesia católica. Así que bueno, te agradezco que te hayas quedado hasta este momento. Te espero en un próximo capítulo de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chao.